Los postulados de la evolución son esos pilares sobre los cuales se cimienta una teoría. 41 y 42 del libro. Ya vamos a ir revisando la primera tarea uno por uno. Dice introducción. Sabemos que las clases anteriores, sabemos por las clases anteriores que la evolución es la causa de la biodiversidad. Sabemos además que existe una serie de evidencias científicas que nos indican que la evolución es la teoría más aceptada y que ocurrió realmente. En esta unidad veremos cuáles son los postulados de la teoría evolutiva, quiénes fueron los científicos que trabajaron en ella y cuáles son las implicancias de esta teoría. En esta primera PowerPoint vamos a trabajar cuáles son los postulados de esta teoría de la evolución. Las actividades se desarrollaban con las páginas del libro 40 y 41 y mirando el video. Aquí están los 4 principios: evolucionismo, origen común, selección natural y gradualismo. Cada uno de estos explica uno de los puntos fundamentales de la evolución mediante selección natural. Voy a partir de atrás para adelante. Voy a partir por gradualismo. El principio de gradualismo nos da la idea de que los cambios que se generan en la evolución son graduales a lo largo de mucho tiempo. Selección natural dice que es la causa principal de la evolución, que se tienen que generar 4 condiciones en una población para que se produzca selección natural. Esto quiere decir que va a permanecer en el tiempo la especie que logren adaptarse a los cambios del entorno. Luego viene el principio de origen común, que muchas especies vienen de un ancestro común, de un origen común. Ya yo creo que una vez se los mencioné en las clases anteriores, los que no es que la evolución sea como la de los Pokémon, un Charmander que se transforma en Charmeleon y este que se transforma en un Charizard. No, la evolución mediante esto que estamos estudiando dice que tanto el Charmander como el Charmeleon como el Charizard vienen todos de un ancestro común, como si fuese un arbolito. Ya no es lineal, es como un arbolito. Y el último es el evolucionismo, que dice que las especies cambian y cambian de acuerdo a adaptaciones que se generan gracias a los cambios en el entorno. Si estas especies no son capaces de adaptarse a cambios al entorno, probablemente se extingan. Y es precisamente lo que pasó con los dinosaurios aquí de la pregunta. ¿Qué tiene que ver la extinción de los dinosaurios con el principio de evolución? Bueno, dice que en el ambiente, cambios a los cuales muchos de los dinosaurios no subsistieron, no lograron sobrevivir, gracias a que no se lograron adaptar. Entonces, ¿qué tiene que ver la extinción de los dinosaurios con el principio de evolución? Los dinosaurios no se supieron adaptar, no pudieron cambiar respecto de su entorno, entonces por eso se extinguieron. Pregunta 2. ¿Qué significa que los cambios de las especies generen de manera gradual y no repentina? Es lo que les decía en el principio de gradualismo, ya que estos cambios evolutivos que generan las especies para poder adaptarse son muy lentos y no es de una generación a otra necesariamente, sino que tienen que suceder muchas generaciones para poder manifestar un cambio. Recordemos que estos cambios, como los vimos en una de las primeras clases de biodiversidad, se generan gracias a cambios en el ADN, a mutaciones. Se evidencian en cambios en la forma o en la función. Y el tercero, y se identifica con un ejemplo donde se encuentran las condiciones de selección natural el video de los conejos. Ahí ustedes tenían que decir, el principio de selección natural operaba gracias a la generación de un cambio. Ya recuerden que los conejos eran de color café y que vivían en un ambiente blanco por la nieve. Y de pronto apareció una mutación y apareció un conejo blanco, y este blanco tenía más probabilidades de subsistir que el resto de sus antecesores cafés. Después habíamos visto Darwin y Wallace. Fueron 2 científicos que eran naturalistas, es decir, que tenían una afición por el estudio de la naturaleza, y lo que a ellos les llamaba la atención era explicar por qué había tantas especies diferentes. En un principio no se conocían, pero sí se llegaron a conocer después. Y aquí está una serie de preguntas. ¿Qué métodos utilizaron Darwin y Wallace para resolver sus preguntas de investigación? Ellos lo que hicieron fue, cada uno por su lado, desarrollar viajes, hacer observación directa de los fenómenos que les llamaba la atención. Tanto Darwin como Wallace se montaron en un barco y empezaron a recorrer el mundo y hacer observaciones de las especies a las cuales que ellos veían. Traían muestras. Esa fue la metodología que utilizaron, lo cual es científicamente válido, porque ¿cuáles ideas fueron devenidas por ambos? Hubo gente que me preguntó qué significa la palabra devenir. Devenir es llegar a ser, ¿ya? Es decir, ¿cuáles fueron las ideas que ambos sacaron
a partir de las observaciones. Ambos dijeron, cada uno por su lado, reitero, que las especies cambiaban. Ambos tenían esta noción de que las especies cambiaban y que se iban adaptando. Entonces, ¿cuáles fueron las ideas? Que las especies cambiaban y que éstas se fueron adaptando. ¿Por qué crees que es importante que Darwin escribiera un libro con sus ideas? Acá la idea era que usted, las observaciones o las teorías o las hipótesis que uno va desarrollando, porque esto cumple con un fin divulgativo, de divulgación, de hacer que el resto sepa lo que se está avanzando en ciencia. Y cuarto, reflexiona por qué es importante trabajar en equipo. Bueno, ahí salta a la vista por qué. Si bien ellos no se conocían en un principio, después generaron muy buenos lazos, por lo cual ellos podrían defender. Vimos lo de postulado, vimos lo de Darwin y Wallace, y la actividad que viene ahora está acá. Les voy a pedir que trabajemos con la página 44 del libro. Póngame atención a lo siguiente, chiquillos. La primera clase de la unidad hablaba sobre los postulados sobre los cuales se fundamentaba la teoría de la evolución por selección natural. En la vez anterior trabajamos entonces sobre quiénes son los que habían determinado que la evolución de las especies era por selección natural y desde un origen común, que fueron Charles Darwin y Alfred Wallace. Lo que corresponde ahora ver es cuáles fueron las implicancias sociales que se generaron gracias a estos avances científicos. Hubo mucha gente que empezó a ocupar estas ideas, ya sea para cosas positivas, como también para cosas negativas. Cosas positivas, nosotros podemos decir que gracias a la teoría de la evolución, nosotros podemos tener acceso a nuevos conocimientos, sobre todo a conocimientos desde el punto de vista médico. Podemos conocer sobre la resistencia de las bacterias a ciertos antibióticos. Todo esto gracias a los conocimientos que tenemos sobre evolución y selección natural. ¿Cómo opera esto? Por ejemplo, las bacterias pueden adaptarse a medios en los cuales se encuentra un antibiótico que las puede matar. Esto explica por qué cuando alguien tiene una infección bacteriana, ¿ya? Y el médico le da antibióticos, no debe consumir los antibióticos un día sí y otro día no, o saltarse los horarios, ¿ya? Porque hace cambiar la concentración de este antibiótico que es veneno para las bacterias. Más o menos ese mecanismo para adaptarse a un medio que en este caso sería desfavorable es cómo opera la evolución, cómo también nosotros podemos ocupar este conocimiento gracias a la utilización de vegetales o de ganadería, en la cual nosotros podemos seleccionar de manera artificial cuál es el ganado que a mí me sirve y cuál es la cosecha que a mí me va a servir para poder irla lechugas. Y veo que un grupo de lechugas es capaz de sobrevivir ante ambientes fríos porque cayó una helada. Lo más probable es que yo ocupe las semillas que salgan de esas lechugas para poder cultivarlas el próximo año, que si viene una helada, estas lechugas puedan sobrevivir. ¿Ya? O por ejemplo, tengo un cultivo de ganado de ovejas y me doy cuenta que hay un grupo de las ovejas que yo tengo que son capaces de generar más lana y más rápido. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser a estas ovejas que crecen, que tienen lana, que crecen más y más rápido, para que yo en el futuro pueda tener más lana y que crezca más rápido. ¿Ya? Ese tipo de selección que conocemos como selección artificial se deriva del conocimiento de la evolución por selección natural, porque ambas son adaptaciones. Eso en cuanto a lo positivo. Sin embargo, hubo gente, chiquillos, que pensó en las ideas de Darwin y Wallace, pero las pensó de una manera egoísta. Ya, por ejemplo, tenemos el caso de Hitler. El caso de Hitler corresponde a una mala interpretación de la teoría evolutiva, en la que él decía que la raza aria, los blancos europeos, eran superiores a los morenos o a las otras razas, y decía que había que eliminar al resto de las personas que no eran arios. Y eliminar a las otras, entre comillas, razas que son inferiores y que no tenían que sobrevivir. Entonces tenemos aplicaciones positivas de la teoría de la evolución y aplicaciones negativas
que generalmente vienen dadas por hartas cuotas de ignorancia. Entonces, la actividad de esta semana está muy relacionada con eso. Está acá. Esta es una, en cuanto a diapos, es bien cortito. Se han dado cuenta que yo las diapos las ocupo para enviar información más que para hacer una clase probablemente tal. Ya, por favor, confírmenme por audio si es que se ve bien el PowerPoint que tengo yo acá puesto, por favor. Sí. Sí, ya, boca, gracias. Implicancias en la sociedad de la teoría de la evolución por selección natural. Bueno, eso es lo que ese es el indicador que dice que tienen que debatir en torno al impacto científico, ético, cultural de la teoría de la selección natural planteada por Darwin y por Wallace. Dice acá, durante esta corta unidad hemos revisado que la evidencia científica existente nos indica que la manera por la que se ha desarrollado la biodiversidad es gracias a la evolución por selección natural, donde las especies se van adaptando a su ambiente. Hoy sabemos que es por cambios a nivel genético, y aquellas especies que no se adaptan desaparecen. Esta teoría fue propuesta casi simultáneamente por Charles Darwin y Alfred Wallace. Pero ¿qué implicancias tienen estas ideas el día de hoy? El día de hoy trabajaremos de la siguiente manera. Yo les voy a dejar este link ya de una página web que se llama La teoría de la evolución y sus implicaciones. Está disponible la versión imprimible, que es esto. Es solamente un extracto, porque es bastante más largo. ¿Ya? Son 3 páginas de lectura que habla sobre cómo ha impactado la teoría de la evolución en hartos aspectos de la sociedad, de la civilización, ya que va mucho más allá de la biología. Habla sobre a nivel social, habla sobre a nivel filosófico, ya habla sobre incluso el tema religioso, ¿sí? La teoría de la evolución, como les decía, tuvo implicancias en muchos aspectos de la vida de la civilización occidental. Acá dice, revisa el texto, que para el desarrollo de esta actividad es suficiente leer la sección 2. Ahí se van a dar cuenta. Escoge una de las versiones sociales del darwinismo que se lee en el texto y argumenta brevemente en un párrafo, citando el mismo texto si estás de acuerdo o no con lo que ahí se expone. En esta parte de la actividad, en esta actividad ustedes tienen que explayarse, ya dar opiniones. Siempre, chiquillos, cada vez que den una opinión tiene que estar fundamentado en algo de la materia que nosotros hemos visto en esta unidad. No me sirve un sí, un no porque no, o porque yo creo. Ya tienen que dar su opinión basado en evidencia, basado en las cosas que hemos visto en esta unidad. Por esto esta es la última actividad de la unidad. Luego, investiga sobre la resistencia de las bacterias a los antibióticos. ¿Cómo lo relacionas con la evolución? Eso se lo di yo al principio acá, cuando estamos hablando sobre esto. Y ahí pueden basarse y también basado sobre alguna fuente que ustedes puedan utilizar para basar su investigación. Y luego sube las respuestas a la plataforma. Solamente eso es lo que tienen que hacer. Leer este artículo, que en realidad son 3 páginas, que están en la web, aquí les menciono. Escoger una de las versiones sociales del darwinismo y argumentar si es que está de acuerdo o no está de acuerdo, siempre con evidencia. A mí me da lo mismo si es que estás de acuerdo o no, pero sí me importa que tú seas capaz de argumentar con evidencia o aludiendo a algo de lo que nosotros hemos visto durante esta unidad. Si tú me dices, yo estoy de acuerdo porque el principio de selección natural indica que sobrevive lo más adaptado, bueno, está bien, y es lo que yo quiero lograr en esta actividad. Sin embargo, si tú me dices, yo no estoy de acuerdo porque en realidad no lo creo, no, para mí no está bien una respuesta porque no está bien argumentado en evidencia. Eso es.